Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad y es esto: el agotamiento que sientes no es una señal de que eres débil, es una señal de que llevas demasiado tiempo confundiendo el movimiento con el progreso. Y esa confusión, esa pequeña pero devastadora confusión, le ha costado a millones de personas su salud, su creatividad, sus relaciones y en muchos casos los mejores años de su vida. Porque vivimos bajo una mentira que hemos aceptado como virtud, la idea de que descansar es perder tiempo. Y mientras sigas creyendo eso, seguirás corriendo hacia ninguna parte, cada vez más rápido, cada vez más vacío. Quiero que te detengas un momento, no metafóricamente. Quiero que realmente bajes el ritmo de tu mente mientras escuchas esto, porque lo que voy a decirte no es motivación barata. No es el tipo de cosa que se olvida en 10 minutos, es algo que, si lo dejas entrar de verdad, puede cambiar la manera en que te relacionas con tu propia vida. Existe una imagen que me ha acompañado por años, la imagen de un leñador. Un hombre que lleva horas cortando árboles con un hacha, está sudando, está esforzándose, está trabajando. Alguien se le acerca y le pregunta: ¿por qué no paras a afilar el hacha? Y el leñador responde: no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado cortando. Esa imagen es brutal en su simplicidad, porque ese leñador eres tú. Soy yo. Son la mayoría de las personas que conozco. Gente que trabaja sin descanso, pero que cada vez corta menos, cada vez avanza menos, cada vez rinde menos, porque nadie les dijo que parar a afilar el hacha no es perder el tiempo. Es la única manera de seguir cortando con fuerza. Hemos construido una cultura que glorifica el sacrificio visible, que admira al que duerme poco, al que no para, al que siempre está ocupado. Y esa cultura, esa manera de entender la vida, tiene consecuencias muy concretas, muy reales, que se pagan con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Los griegos antiguos lo entendían de otra manera. Para ellos el ocio no era vagancia. La palabra griega para ocio era skolé, y de ahí viene la palabra escuela. El descanso para ellos era el espacio donde ocurría el pensamiento profundo, la reflexión, el aprendizaje verdadero. No era el opuesto del trabajo. Era la condición necesaria para que el trabajo tuviera sentido y calidad. Pero en algún punto de la historia algo cambió. El trabajo dejó de ser un medio y se convirtió en un fin. La productividad dejó de ser una herramienta y se convirtió en una identidad. Y el descanso, que durante siglos fue considerado sagrado, fue relegado al terreno de lo culpable, de lo que se gana solo después de sufrir lo suficiente, como si tuvieras que merecer el derecho a respirar. Y esto tiene consecuencias que van mucho más allá del cansancio físico. Porque hay algo que la psicología lleva décadas estudiando y que la mayoría de la gente ignora por completo. La mente humana no procesa la experiencia mientras la vive, la procesa mientras descansa. Hay un fenómeno fascinante que ocurre durante el sueño profundo y durante los momentos de quietud genuina. El cerebro consolida la memoria, conecta ideas que parecían inconexas, resuelve problemas que en el estado de vigilia parecían imposibles. Los científicos lo han llamado de muchas formas a lo largo de los años, pero el concepto es el mismo. Es durante el descanso cuando el aprendizaje se fija. Es durante el descanso cuando la comprensión se vuelve sabiduría. Es durante el descanso cuando el talento se convierte en maestría. ¿Cuántas veces has luchado con un problema durante horas, te has rendido, te has ido a dormir y al despertar la solución estaba ahí, clara, obvia, esperándote? Eso no es magia, no es casualidad, es biología. Es la mente haciendo su trabajo más profundo en el único momento en que tú dejas de interrumpirla. Y sin embargo seguimos ahí, luchando contra el sueño como si fuera un enemigo, tratando el descanso como si fuera una derrota, sintiéndonos culpables por necesitar algo que es tan fundamental como el aire que respiramos. Hay algo en la naturaleza que nos enseña esto con una claridad que deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo. Los árboles no crecen en verano para compensar el invierno. Crecen en verano porque en invierno descansaron. Las estaciones no son un defecto del sistema, son el sistema. El ciclo de esfuerzo y recuperación no es una debilidad de los seres vivos. Es el principio fundamental sobre el que está construida toda forma de vida sobre este planeta. Los atletas más grandes de la historia lo entendieron de una manera que sus contemporáneos a menudo no podían comprender. No entrenaban más que los demás, entrenaban mejor. Y parte fundamental de ese entrenamiento era el descanso deliberado, calculado, protegido, como si fuera tan valioso como el esfuerzo mismo. Porque lo era. Porque lo es. El músculo no se fortalece durante el esfuerzo, se rompe durante el esfuerzo, se fortalece durante la recuperación. Si no hay recuperación, no hay crecimiento, solo hay desgaste.
Y esto que es tan obvio cuando hablamos del cuerpo, por alguna razón que no termino de entender, deja de ser obvio cuando hablamos de la mente, de la voluntad, de la creatividad, del espíritu. Como si esas partes de nosotros fueran inmunes a las mismas leyes que rigen todo lo demás en la naturaleza. Quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? No me refiero a estar tumbado mirando el techo pensando en todo lo que tienes que hacer. No me refiero a ese estado de agotamiento tan profundo que el cuerpo simplemente se apaga. Me refiero a un descanso consciente, voluntario, sin culpa. Un momento en que dijiste, con plena convicción, esto es lo que necesito hacer ahora mismo y esto es tan legítimo e importante como cualquier otra cosa en mi lista. Si te cuesta recordarlo, si esa imagen no aparece con facilidad, entonces ya tienes parte de la respuesta que necesitas. Hay un concepto en filosofía estoica que me parece extraordinariamente relevante aquí. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos que jamás existió, gobernante del Imperio Romano, hombre que llevaba el peso de millones de vidas sobre sus hombros, escribió en sus meditaciones personales, en esas páginas que nunca pensó que nadie más leería, sobre la importancia de retirarse hacia uno mismo, no de escapar de las responsabilidades, no de abandonar el deber, sino de crear ese espacio interior de quietud sin el cual ninguna acción tiene verdadera calidad. Él describía ese retiro interior como el recurso más valioso que un ser humano puede tener. Y este era un hombre que literalmente no tenía excusas para no trabajar. Y aún así entendía que sin ese espacio, todo lo demás se derrumba. Porque hay algo que el agotamiento le hace a la mente que va mucho más allá del cansancio. El agotamiento distorsiona la percepción. Cuando llevas demasiado tiempo sin descansar de verdad, empiezas a ver el mundo a través de un filtro que lo hace todo más amenazante, más urgente, más difícil de lo que realmente es. Las decisiones se vuelven más impulsivas, las reacciones más desproporcionadas, la paciencia, que es la base de cualquier relación humana profunda, se erosiona. La creatividad, que necesita un estado de relativa calma para emerger, se seca. Y lo más cruel de todo es que en ese estado, el agotamiento mismo se vuelve invisible. Dejas de sentirte cansado porque ya no recuerdas cómo es no estarlo. Es como vivir en una habitación con un ruido constante de fondo. Al principio lo notas, te molesta, pero con el tiempo el cerebro lo normaliza. Ya no lo escuchas conscientemente, pero está ahí, consumiendo energía, afectando tu capacidad de percibir con claridad, desgastándote de maneras que no puedes rastrear porque ya no reconoces el problema. Y aquí está una de las verdades más incómodas de todo esto. La gente que más necesita descansar es, con frecuencia, la que más se resiste a hacerlo. No porque sean más fuertes, sino porque llevan tanto tiempo funcionando en modo de emergencia que ese modo se ha convertido en su identidad. Han confundido el estrés crónico con la pasión, han confundido el agotamiento con el compromiso. Y cuando alguien sugiere que paren, que descansen, lo interpretan como una acusación, como si descansar significara que no les importa lo suficiente, como si el descanso fuera una prueba de falta de seriedad. Pero piénsalo desde otra perspectiva. ¿Cuál es el valor de alguien que opera constantemente al 40% de su capacidad porque nunca se permite recuperarse? ¿Es ese el tipo de persona que quiere ser? ¿Ese es el tipo de líder, de padre, de amigo, de creador, de ser humano que aspiras a ser? ¿Alguien funcionando a medias, tomando decisiones mediocres, perdiendo la riqueza de los momentos porque está demasiado agotado para estar presente? ¿O prefieres ser alguien que llega a las cosas importantes de su vida con energía real, con claridad real, con presencia real? Alguien que cuando está con las personas que ama, está de verdad con ellas. Alguien que cuando enfrenta un desafío, tiene los recursos mentales para abordarlo con ingenio en lugar de con pánico. Esa es la paradoja central de todo esto. El descanso no te hace menos productivo, te hace más. No te hace más débil, te hace más fuerte. No es el enemigo del progreso. Es una de sus condiciones más fundamentales. Y hasta que no integres eso, no solo como un concepto intelectual, sino como una convicción vivida, seguirás pagando un precio que no estás calculando correctamente. Quiero hablarte de algo que los monasterios medievales entendían con una profundidad que me sigue sorprendiendo. Las comunidades religiosas más disciplinadas de la historia, hombres y mujeres que entregaban su vida entera al trabajo y al estudio, construyeron sus días alrededor de ciclos deliberados de actividad y descanso. No porque fueran débiles, sino porque sabían que sin esos ciclos, la calidad del trabajo se degradaba, el pensamiento se volvía superficial y el espíritu se apagaba. Llamaban a esos momentos de quietud con palabras que resonaban con importancia
y los protegían con la misma seriedad con que protegían sus horas de oración y labor. No era escapismo, era ingeniería. Era el reconocimiento de que la atención humana, la voluntad humana, la creatividad humana son recursos que se agotan y que necesitan ser restaurados de manera activa. No esperar a que el colapso lo fuerce, sino administrarlo con inteligencia y con respeto hacia uno mismo. Y aquí hay algo que quiero que consideres seriamente porque creo que es uno de los errores más costosos que cometemos. La culpa que sentimos cuando descansamos. Esa voz interior que dice que deberías estar haciendo algo, que el tiempo se escapa, que otros están avanzando mientras tú te quedas atrás. Esa voz no es sabiduría, es miedo disfrazado de virtud. Es ansiedad usando el lenguaje de la disciplina. Y le hemos dado demasiado poder durante demasiado tiempo. La disciplina real no es la capacidad de nunca parar. La disciplina real es la capacidad de saber cuándo parar y hacerlo sin culpa. Es tan difícil, o más, que cualquier otra forma de autocontrol que conozcas, porque va en contra de décadas de condicionamiento. Va en contra de lo que nos enseñaron qué significa ser serio, ser responsable, ser alguien que se toma la vida con el peso que merece. Pero el peso de la vida no se carga mejor cuando estás agotado, se carga mejor cuando estás entero. Permíteme llevarte a algo diferente por un momento, porque creo que esto amplía la conversación de una manera que importa. Hay una cualidad que distingue a las personas que sostienen el rendimiento a lo largo del tiempo de las que brillan intensamente y luego se apagan. Es la capacidad de recuperación, no la ausencia de dificultad, no la invulnerabilidad al cansancio, sino la habilidad de regresar, de restaurarse, de volver a empezar con algo en el depósito. Los historiadores y los biógrafos que estudian vidas extraordinarias, ya sea en el arte, en la ciencia, en el liderazgo o en cualquier campo de la actividad humana, encuentran un patrón que se repite con una consistencia notable: los períodos de producción intensa y los períodos de retiro, de silencio, de aparente inactividad. Las grandes obras no nacen de la acumulación indefinida de esfuerzo, nacen de la alternancia entre el esfuerzo y el espacio. El espacio donde las ideas fermentan, donde las intuiciones maduran, donde lo que fue aprendido se integra en comprensión. Beethoven caminaba, Darwin caminaba. Muchos de los pensadores más fecundos de la historia tenían prácticas de descanso y de movimiento lento que consideraban inseparables de su trabajo creativo. No eran momentos robados al trabajo, eran parte del trabajo, eran el suelo en el que el trabajo crecía. ¿Y tú, en este momento de tu vida, le estás dando ese suelo a lo que quieres construir? ¿O sigues creyendo que más horas, más esfuerzo, más sacrificio visible son siempre la respuesta? Hay un tipo de cansancio que es particularmente peligroso porque es invisible incluso para quien lo padece. Es el cansancio del alma, no del cuerpo, que manda señales claras. No de la mente, que eventualmente falla de maneras reconocibles, sino ese agotamiento más profundo que se instala cuando has estado viviendo en contradicción contigo mismo durante demasiado tiempo, cuando has estado corriendo tan rápido y durante tanto tiempo que has perdido de vista por qué empezaste a correr, cuando el hacer se ha convertido en un fin en sí mismo y el ser ha quedado completamente en segundo plano. Ese cansancio no se cura con unas horas de sueño, no se cura con un fin de semana libre, se cura con una reorientación más profunda, con el tipo de quietud que te permite escucharte a ti mismo de nuevo, con el coraje de preguntarte, en el silencio que tanto has evitado, si el camino que estás corriendo es realmente el tuyo. El descanso, en su forma más profunda, no es solo la ausencia de actividad, es la presencia de uno mismo, es el espacio donde te encuentras con lo que eres cuando no estás haciendo nada para demostrarlo. Y lo que encuentras en ese espacio, aunque a veces es incómodo, es siempre más real y más valioso que cualquier cosa que puedas producir mientras huyes de él. Así que te dejo con esto y quiero que lo dejes reposar, que es justamente lo que hemos estado hablando. No eres menos por necesitar descanso. No estás fallando cuando te permites recuperarte. No estás perdiendo el tiempo cuando haces el espacio para estar en silencio, para caminar sin prisa, para dormir sin culpa, para respirar sin justificación. Estás haciendo algo mucho más difícil y mucho más valioso que seguir corriendo. Estás construyendo la capacidad de sostenerte, la capacidad de llegar lejos sin romperte en el camino, la capacidad de ser alguien que no solo trabaja mucho, sino que trabaja bien, que vive bien, que está presente en su propia vida. El árbol que crece más alto no es el que nunca para, es el que tiene las raíces más profundas. Y las raíces no crecen en el movimiento, crecen en la quietud, crecen en la oscuridad, crecen en ese espacio que parece invisible desde afuera, pero que sostiene todo lo que el mundo puede ver.
Descansa. No porque lo merezcas si es que has trabajado suficiente, sino porque eres un ser humano y esa es razón suficiente. Descansa porque el mundo que quieres construir necesita tu mejor versión, no tu versión más agotada. Descansa porque el progreso que buscas no está en la siguiente hora de esfuerzo. Está en la claridad que nace cuando finalmente te permites parar. Y cuando vuelvas y volverás, lo harás con el hacha afilada. Y eso, a la larga, lo cambia todo.